¿Qué tal amigos y bienvenidos a este tutorial número 4 de este curso de Photoshop desde cero? El día de hoy tenemos el aprendizaje de una herramienta que en realidad no es cualquiera, sino es una de las principales de Adobe Photoshop y que ha hecho a este programa en buena parte muy conocido, que es la herramienta de clonar, junto también con las opciones de licuado. Para este ejercicio vamos a nosotros abrir directamente una fotografía en el programa. Vamos simplemente a arrastrar, como lo hemos hecho en ocasiones anteriores. Y listo, aquí tenemos ya nuestra fotografía abierta. Previamente ya le han sido corregidos los niveles. Esto es importante siempre antes de comenzar a utilizar una fotografía. Muy bien, entonces voy a dar zoom. Y quiero que ustedes vean esta cuestión que es, digamos, la realidad humana. La realidad humana es que es imperfecta y nuestra piel contiene muchas inconsistencias, defectos, cicatrices, etcétera, ¿no? Es algo que no podemos evitar. Sin embargo, bueno, para este efecto pretendo mostrar las herramientas con las cuales nosotros podemos, digamos, generar una mejora en nosotros, pero que al mismo tiempo se vea natural y que no caigamos en artificialidades ni en cosas que simplemente terminen viéndose falsas o poco humanas. Así que tratando de mantener esa humanidad, vamos a tratar de establecer algunas mejoras que podemos hacer en este programa. Antes de comenzar a utilizar la herramienta de clonado, me gustaría checar a grandes rasgos una herramienta súper práctica que contiene este programa, que es esta que está aquí, que se llama herramienta de pincel corrector puntual. Esta herramienta, digamos que utiliza un poco de inteligencia artificial, porque Photoshop va a establecer un criterio propio de corrección. ¿De qué trata esto? Bueno, si nosotros damos clic derecho, vamos a tener que hay 5 herramientas en esta misma. Sin embargo, vamos nosotros a pincel corrector puntual, que es la primera que aparece. Ahora vamos a seleccionar algún elemento que nosotros querramos eliminar, como por ejemplo este pequeño granito que está aquí. Si yo simplemente pongo la herramienta de un tamaño un poco más grande de lo que es ese objeto que yo quiero eliminar y coloco el cursor y doy clic, la herramienta automáticamente va a generar un contorno parecido a lo que tiene alrededor y sobre ese perímetro va a establecer esa corrección. Voy a regresarlo para que ustedes vean cómo estaba antes y cómo con un simple clic Photoshop está utilizando el criterio propio para establecer esa corrección. En casos como este, que tiene un contorno alrededor que está muy bien definido, más que contorno, más bien sería contexto. Tiene un contexto muy bien definido porque todo lo que está alrededor es consistente. Cuando es así, es fácil establecer este tipo de correcciones. Nosotros también podemos dar clic y señalar áreas más amplias como esta. Ok. De esta manera y generar estas correcciones. La verdad es que en general, como les menciono, cuando el contexto de la imagen es consistente, la herramienta funciona muy bien. Es así de sencilla de utilizar. ¿Ok? Entonces yo solamente estoy eliminando estos pequeños granos de acné. No voy a quitar los lunares porque los lunares son parte natural. Esos no hay necesidad de eliminarlos, pero sí podemos eliminar aquellas imperfecciones que son pues más transitorias, ¿no? Como los lunares e incluso puede ser que alguna cicatriz. Ahora, esta herramienta no solamente nos va a servir para rostros, en realidad sirve para cualquier otra situación. Es muy común, por ejemplo, que cuando nosotros tomamos una fotografía, el fondo está muy bien tomado, muy lindo, pero tiene, por ejemplo, una mancha, tiene, por ejemplo, una pared puede tener algún graffiti, puede tener un hoyo. Y con esta herramienta nosotros también podemos corregir estos objetos con cosas que a lo mejor no queremos que estén ahí. Imaginen una situación en la que tomamos un retrato en una parte de la ciudad, la fotografía queda muy bien, pero bueno, nunca falta
ese graffiti urbano, ¿no? El no deseable, ¿no? El que no tiene nada de artístico. Nosotros a lo mejor queremos quitarlo de la escena para que la fotografía luzca pues plena. Entonces, este tipo de herramientas nos van a ser muy útiles. Esta herramienta pincel corrector puntual es increíblemente práctica y útil y sencilla de utilizar. Ahora voy a regresar yo porque vamos a ver ahora sí la herramienta que es, digamos, una de las protagonistas de este programa. Ciertamente, algunas de las funciones que hemos visto en tutoriales anteriores fácilmente pueden ser hechas por otros programas. Sin embargo, clonar sí es una herramienta que tiene el sello de Adobe Photoshop y pues es importante entonces que la revisemos para ver cuál es su función. Ok, voy a comenzar hablando de la familiaridad que tiene con la otra herramienta que acabamos de ver. Clonar también nos sirve para llevar unos píxeles de una parte de la fotografía a otra, ¿ok? Haciendo una especie de transportación de esos píxeles a otra parte que nosotros definamos. Por lo tanto, esta herramienta es un mundo de posibilidades de lo que podemos realizar con ella. Vamos a comenzar haciendo correcciones nuevamente de rostros. Entonces, yo voy a ubicarme en un área que más o menos se parezca a la que debería estar aquí. ¿Ok? Para yo corregir esta imperfección, no debo elegir, por ejemplo, de esta área que tiene sombras y que tiene una luz mucho más disminuida, sino tengo que seleccionarlo de un área que tenga relación visual con eso que quiero corregir. Por ejemplo, yo puedo tomar esta área de aquí, voy a achicarlo un poco, y voy a transportar estos píxeles de aquí hacia acá. ¿Cómo se hace esto? Muy bien, importante poner atención. Vamos a dar en la tecla Alt, ¿ok? Nos soltamos. Y chequen cómo cambia la herramienta de un círculo a una especie de mira, como si fuera la mira de un arma, ¿no? De un francotirador. Esto quiere decir que donde nosotros demos clic va a absorber los píxeles que estén allí. Entonces yo voy a dar clic así con Alt y ya absorbió esos píxeles. Ya tiene una referencia. Ahora, cuando yo me coloco, chequen, cuando yo comienzo a mover la herramienta, me empieza a dar una vista previa de cómo quedaría si yo diera clic en esa parte. Entonces, lo voy a hacer. Pero fíjense cómo, además de dar clic, voy a comenzar a recorrer para que se haga la transformación. Ahora, yo aquí estoy cometiendo un error que no me había percatado. Y es que la opacidad de la herramienta no está al 100%. Si fuera el caso de ustedes, también asegúrense de que en opacidad esté al 100%. Ahora sí, ya resuelta esta cuestión, comenzamos. Y entonces ustedes pueden ver cómo los píxeles se transportan de un lado a otro. Ahora, aquí surgió un problema que es muy normal cuando estamos aprendiendo a utilizar esta herramienta. Y es que parece que yo me hice una mancha, ¿no? Quiere decir que no seleccioné el área más conveniente. Entonces yo puedo seguir explorando. Aquí con la herramienta de historia me regreso a acciones pasadas. Yo puedo seguir explorando cuál quedaría mejor. Es un proceso que obviamente requiere algo de paciencia. No siempre va a quedar esto sencillamente a la primera. Pero bueno, más o menos con cada intento voy acercándome más y más a eso que quiero lograr. Vamos a ver si con este tamaño mejora un poco. Ok. Y ahí más o menos. Nosotros tenemos que evitar con esta herramienta las manchas. Muy bien. Requiere un poco de práctica y algo de paciencia, pero al final no es algo tan difícil de lograr. Esta herramienta, ustedes fíjense, si yo selecciono los píxeles de aquí abajo y entonces procedo a hacer las correcciones y yo continúo así, quiero que observen cómo ese recorrido que yo haga, si ustedes ya se dieron cuenta, hay una especie de cruz que sigue al círculo. ¿Qué es esta cruz? Bueno, la cruz es la referencia de dónde está tomando los píxeles. Es importante que lo tengamos en cuenta, porque la herramienta no es estática, sino que dependiendo de nosotros dónde hayamos puesto la referencia, bueno, nos va a seguir todo el tiempo. Y bueno, obviamente yo aquí ya generé una deformación. Entonces, vamos con cuidado para generar
las correcciones correctas. Obviamente es una herramienta más complicada para hacer estas cuestiones que la anterior. Sin embargo, la herramienta de clonar está lejos de solamente servir para esto. Muchas veces la otra herramienta, como es simplemente a criterio del programa, no siempre vamos a obtener los resultados que queremos. ¿Por qué? Porque a veces no tenemos contextos bien definidos y la herramienta genera soluciones indeseadas. Entonces, la herramienta de clonar, a pesar de que es más compleja, al mismo tiempo también nos permite generar resultados más específicos y más deseados por nosotros. Entonces, dependiendo de la situación, será lo que nosotros utilicemos. Fíjense ahora, yo voy a hacer una acción un poquito más divertida, solo para que quede clara esta cuestión. Y es que, por ejemplo, yo puedo ponerme una especie de tercer ojo, ¿no? Entonces yo voy a dar la tecla Alt. Voy a ubicarme exactamente en el centro del ojo y voy a dar clic. Quiere decir que ya absorbí los píxeles del ojo. Entonces, a donde yo mueva la herramienta, este ojo me va a acompañar. Entonces yo podría aquí ponerme un tercer ojo, doy clic y voy recorriendo para que el ojo se ponga más o menos bien. Entonces, pues sí, podemos deformarnos con estas cuestiones. Es una herramienta más divertida en esa cuestión. Imagínense que yo también quisiera poner la boca en la frente. Entonces hago lo mismo, voy recorriendo y entonces puedo tener ahora también, ¿por qué no?, una boca en la frente. ¿Ok? Entonces, este tipo de funciones nosotros podemos hacer con esta herramienta. Pero echen a volar su imaginación en todo lo que es posible hacer con esto. Si yo quiero, por ejemplo, que un objeto que está en un lado y también exista del otro lado, y ya evitando estas deformaciones monstruosas en un rostro, bueno, ¿qué pasa si yo tomé una fotografía y de un lado yo tengo un poste y del otro no? Pero si hubiera del otro lado, la foto se equilibraría, se vería mejor. Entonces yo puedo hacer ese tipo de alteraciones para que una foto se vea, en este caso, por ejemplo, más equilibrada. Si, por ejemplo, tomé la foto de un cielo, pero ese cielo no tiene... a mí me gustaría que se viera bien azul, uniforme, y sin embargo hay unas nubes, hay alguna luz, yo no quiero que esté ahí, entonces yo puedo eliminar esos elementos y hacer un cielo mucho más uniforme. Entonces, son solo algunos ejemplos de qué es lo que podemos lograr nosotros con esta herramienta, ¿no? El fotomontaje, la modificación, las creaciones fantasiosas son en buena parte realizadas con la herramienta de clonado. Muy bien, ahora que ya vimos la herramienta de clonado y lo que puede hacer por nosotros, vamos a ver otra herramienta más que también se utiliza mucho para la transformación de objetos, que es la herramienta de licuar. Vamos a irnos aquí arriba donde dice filtro. Vamos a buscar la herramienta que dice licuar. Esta la vamos a encontrar aquí arriba. Está en el tercer componente. Damos clic. Y se nos va a abrir una nueva ventana. Aquí está. Esta herramienta funciona así, ¿no? Tenemos que tener esta ventana abierta. Ahora, en Photoshop, que estamos usando en el 2022, tiene herramientas nuevas que son bastante interesantes, que también están basadas en la inteligencia artificial. Por ejemplo, el programa ya me está detectando que esto es un rostro y que hay ciertas formas. Por ejemplo, el óvalo del rostro, los ojos, la nariz, la boca. Chequen cómo ya los tiene detectados. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nosotros podríamos mover estos nodos y alterar específicamente partes del rostro. ¿Okay? Por ejemplo, si yo quisiera agrandar los labios, yo me puedo basar en estos marcadores que ya me está poniendo aquí, ¿no? Si yo quisiera hacer más grande la boca, o al contrario, quisiera hacerla más chica. Mismo caso con la nariz, yo la puedo levantar, la puedo achicar. Mismo caso con los ojos, los podemos agrandar aquí específicamente, podemos tomarlos de aquí. Entonces, realmente estas actualizaciones de Photoshop son bastante interesantes porque nosotros podemos automatizar estos procesos y además que ya están mejor calculados.
Si vamos, por ejemplo, con la totalidad del rostro, nosotros podemos también alterar qué tan ancho, qué tan poco ancho. Y chequen cómo no se alteran otras partes. O sea, es una corrección muy selectiva de esta cuestión. Ahora, vamos a regresarnos porque obviamente no es el tipo de modificación que quiero hacer en este momento y además que quiero mostrarles estas herramientas que están aquí. Muy bien, ahora yo voy a dar clic en cancelar porque realmente no son las herramientas nada más que quiero ver en esta ocasión. Y cuando estamos en esta herramienta no podemos utilizar control Z. Entonces voy a darle cancelar para volver a como estaba normalmente. Regreso a la herramienta licuar. Y entonces ahora sí vamos a ver las herramientas que tenemos aquí a la izquierda. Por ejemplo, la primera, que se llama la herramienta de deformar hacia adelante. Con esta nosotros podemos libremente alterar alguna forma. Todo esto va a funcionar dando clic y arrastrando. Por ejemplo, si yo quisiera alterar la forma de los hombros, hacerlos ver más grandes, o quizá también, ¿por qué no? A veces no estábamos peinados perfectamente, y con esta herramienta nosotros podemos alterar cómo se ven las formas, ¿no? Bastante interesante. Aquí ya está un poco más peinado. Muy bien. Vamos a brincarnos estas dos. Ahorita vamos a ver para qué sirven porque son importantes. Me gustaría que viéramos esta herramienta que se llama desinflar. Esta herramienta lo que va a hacer es comprimir objetos. Si yo la coloco aquí y voy dando clics y los dejo sostenidos, entonces puede irme achicando los elementos que yo estoy seleccionando, ¿no? Aquí, por ejemplo, se ven los ojos, como los estoy haciendo más pequeños. Y pues el rostro comienza a tomar definitivamente otra forma muy distinta, ¿no? Bastante curioso. Tenemos la herramienta contraria, que es la herramienta de inflar, en la cual nosotros, incluso yo puedo, digamos, corregir un poco esto que acabo de hacer, alterando las formas. Chequen cómo si yo mantengo el clic, entonces comienza a agrandarlo todo, ¿no? Donde quiera que yo lo coloque, esto va a ir creciendo de esta manera muy interesante. Ok. Entonces, ahora, ¿qué pasa si, digamos, no me está gustando, ¿no? Lo que estoy haciendo? ¿Cómo me regreso? ¿Cómo puedo hacerlo? Bueno, vamos a irnos a la segunda herramienta que se llama herramienta de reconstruir. Esta herramienta, cuando yo la paso sobre los elementos, chequen cómo todo comienza a regresar a la normalidad. Así nosotros podemos ir deshaciendo aquello que estuvimos modificando. Pasa, ¿no? Esas herramientas no siempre nos quedan bien los objetos a la primera. Así que esto es muy conveniente para podernos ir regresando hacia estas cosas, ¿no? Photoshop, por supuesto, nos va a incluir otras herramientas aquí en la que esto ya lo detectó. Entonces Photoshop, si nosotros vamos alterando algunas de estas cuestiones, chequen cómo ya les detectó y podemos ir alterándolo. Distancia entre ojos, chequen, esto es muy interesante. Altura de la nariz. Muy bien, estas funciones son bastante recientes en este programa y son muy interesantes en cuanto a las posibilidades. Chequen cómo incluso podemos hacer que alguien sonría o no sonría, que los labios se alteren, la anchura de la boca, la frente, ¿no? Si consideramos que estamos muy frentudos, la mandíbula, podemos hacerla más chica, más grande, la altura de la barbilla. Si yo de algún modo y por alguna razón loca estoy de acuerdo con esta modificación, le doy OK. Y pues bueno, así estaba antes y así está ahora, ¿no? Si es que nosotros queremos ese cambio. Entonces, básicamente son las herramientas que tenemos en Photoshop para la modificación libre de elementos. Obviamente tenemos más aquí en Photoshop, pero para ir comenzando e introduciéndonos en esas herramientas, yo creo que clonar y licuar y también el corrector puntual nos van a ayudar para comenzar con estas tareas. Así que vamos a dejar hasta aquí el tutorial de hoy.
Así que nos vemos en la próxima. Amigos, muchas gracias por seguir estos tutoriales y hasta luego.